Les compré su mansión y les enviaba $2.500 al mes. Pero cuando pedí pasar la Navidad con ellos, mi nuera se burló: no causes problemas, no hay sitio. En su lugar, instaló allí a sus padres. Creían que yo era solo un cajero automático indefenso. Se equivocaban. Cancelé los pagos, y lo que hice después convirtió su sueño americano en una pesadilla. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Durante los últimos 4 años, he vivido mi vida siguiendo un ritmo muy específico y costoso. Cada mes, el día 1, entro en mi cuenta bancaria y autorizo una transferencia de $2.500 a mi hijo, Paul. Ocurre con la precisión de un latido. Este año tenía un plan sencillo. Quería pasar la Navidad con ellos. Quería salir del silencioso aislamiento de mi jubilación y sentir de nuevo el calor de la familia. Echaba de menos el ruido. Echaba de menos la conexión. Pero cuando levanté el teléfono para confirmar los detalles de mi vuelo de mañana, la voz que me saludó no fue cálida. Era mi nuera, Abby, y su tono era tan cortante y frío como el hielo invernal que se acumulaba en la entrada de mi casa. Susan, dijo, cortándome antes de que pudiera terminar la frase. No nos des problemas, ¿vale? Me quedé helada. ¿Problemas? Los 3 dormitorios de la casa están llenos, continuó, con voz plana y despectiva. Simplemente no tenemos espacio extra para ti. No hay donde duermas. La línea se cortó antes de que pudiera replicar. Aturdida, me quedé sentada un momento, sintiendo como el silencio de mi cocina me oprimía. Mecánicamente, desbloqueé el móvil y abrí Instagram. Fui al perfil de Paul. Allí, en lo más alto del feed, había una foto publicada hacía solo unos minutos. Era una foto de la puerta de entrada de mi hijo. Allí, sonriendo triunfantes, estaban los padres de Abby. Entraban en la casa que los ahorros de toda mi vida habían ayudado a comprar, cargados con costosas bolsas de grandes almacenes de lujo. Parecían la realeza llegando a su palacio. Miré sus expresiones engreídas y satisfechas, y una extraña reacción brotó en mi interior. Me reí. Fue un sonido seco y hueco. Era la víspera de Nochebuena. Al otro lado de la ventana, una nieve fina y polvorienta empezaba a caer, cubriendo el mundo de blanco. Dentro, mi cocina era un santuario de calidez que olía intensamente a canela, nuez moscada y mantequilla derretida. En la rejilla frente a mí reposaban filas de hombres de jengibre recién horneados. Me había pasado la mañana decorándolos, dibujando cuidadosamente sonrisas en cada uno con glaseado real. Parecían pequeños soldados de la alegría, listos para el despliegue. Me llamo Susan. Tengo 64 años. Hace 4 años, dejé mi puesto como directora de enfermería en un hospital privado de primer nivel. Era respetada. Estaba al mando. Ahora, solo era una anciana en una casa silenciosa. Cogí el último hombre de jengibre y lo coloqué con cuidado en una caja de regalo decorativa. En mi cabeza, ya estaba ensayando la conversación que quería tener con Paul. Iba a decirle que me esperara. Iba a decirle que tomaría el primer vuelo de la mañana. Quería darles una sorpresa. Pero sobre todo, quería sorprender a Paul y a Abby. Más que nada, me dolía el corazón por mi nieto, Jay. Quería oír su dulce y balbuceante voz llamando a su abuela. Quería sentir el peso de su pequeño cuerpo en mis brazos. Le había comprado un enorme y costoso set de Lego, de esos que ocupan la mitad del suelo del salón, y quería ser yo quien se lo entregara, para ver cómo se le iluminaban los ojos. Marqué el número de nuevo. El sonido de la llamada se alargó una eternidad. Justo cuando estaba a punto de rendirme, convencida de que me estaban filtrando, la llamada se conectó. ¿Susan? ¿Qué pasa? La voz de Abby sonaba impaciente, cortante. Había un muro defensivo en su tono, una distancia profunda. No sonaba como si hablara con la madre de su marido, sonaba como si intentara deshacerse de un vendedor telefónico persistente y molesto. Me tragué el nudo de irritación que me subía por la garganta. Forcé mi voz para que sonara ligera, despreocupada y alegre.
Abby, soy yo. Escucha, tengo el jengibre empaquetado y los regalos listos. He reservado el primer vuelo para mañana por la mañana. Realmente quiero pasar la Navidad con todos vosotros este año. Será divertido. Podremos estar todos juntos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un silencio pesado, muerto. Entonces, Abby dejó caer el mazo. Su negativa fue contundente, despojada de cualquier barniz de cortesía. Susan, en serio, no añadas más caos, dijo. Los 3 dormitorios ya están asignados. Literalmente no hay sitio. ¿Añadir más caos? Me quedé allí, paralizada. Mi agarre sobre el hombre de jengibre se aflojó y se me resbaló de los dedos. Golpeó la encimera de granito con un crujido seco, rompiéndose una de las piernas. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo que no hay sitio? Pregunté, alzando la voz. Es una casa de 3 dormitorios y 2 baños y medio. Es enorme. Jai solo tiene 1 año. Vosotros 2 os quedáis en la principal. Jai tiene la habitación infantil. ¿No hay una habitación de invitados? Conocía la distribución de esa casa mejor que la palma de mi mano. Debía conocerla. Yo pagué la entrada. Era un chalet independiente en un distrito escolar de primera categoría. Recordaba el plano porque lo había estudiado religiosamente cuando la compramos. Mis padres vienen por Navidad, dijo Abby, con la impaciencia creciendo en cada sílaba. Les reservamos la habitación de invitados hace siglos. Y sinceramente, Jai tiene tantos juguetes ahora que se han desbordado y ocupan el resto del espacio. Físicamente no podemos meterte. Sonaba como si estuviera espantando a un mendigo en la calle. Tus padres, murmuré, con las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Mi corazón empezó a hundirse, en un descenso lento y pesado. Hubo un ruido en la línea, el sonido del teléfono siendo manipulado torpemente, y entonces se oyó la voz de Paul. Mamá, sonaba nervioso, evasivo. Mira, quizá deberías pasar la Navidad por tu cuenta este año. La casa es un caos ahora mismo. El año que viene. Definitivamente el año que viene. Te traeremos para Acción de Gracias. Estaba balbuceando, escondiéndose tras excusas vagas. No hubo ningún intento de defenderme. No estaba luchando para que su madre tuviera un lugar en su mesa. Antes de que pudiera decir otra palabra, la línea se cortó. Colgaron. Me quedé allí, escuchando el tono de desconexión. Bip. 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 Se sentía como un martillo golpeando mi tímpano. Me senté pesadamente a mi mesa del comedor. El despliegue de exquisitos postres navideños que había pasado días preparando parecía burlarse de mí ahora. Los hombres de jengibre con sus sonrisas de glaseado parecían ridículos. Yo era una tonta. Inconscientemente, mi pulgar se dirigió a la aplicación de redes sociales en mi teléfono. Actualicé el feed. La primera publicación era de Paul. Había actualizado su estado hace 30 minutos. Era una cuadrícula de 9 fotos, explotando en festivos rojos y verdes. Allí estaban los padres de Abby, de pie en la puerta de la casa a la que rara vez me invitaban a entrar. Estaban rodeados de bolsas de compras, con las caras brillando de un orgullo y satisfacción indisimulados. Una de las fotos era un primer plano de la habitación de invitados. Mi habitación de invitados. La habían preparado con sábanas nuevas de algodón egipcio y un edredón de plumón esponjoso. Un jarrón con vibrantes flores de Pascua reposaba en la mesilla de noche. El pie de foto decía: Bienvenidos mamá y papá a la casa nueva por Navidad. Este es vuestro hogar en Milburn a partir de ahora. Mi hogar. Miré fijamente esa cómoda cama en la foto. Miré a mi hijo y a mi nuera adulando a sus padres, riendo, pareciendo la familia perfecta. Empecé a reírme de nuevo. Pero mientras reía, las lágrimas comenzaron a fluir. Lágrimas calientes y abrasadoras rodaron por mis mejillas y salpicaron la fría pantalla de cristal de mi smartphone. Justo en ese momento, una notificación de mi aplicación bancaria se deslizó desde la parte superior de la pantalla.
Su cuenta corriente terminada en 8.899 hectáreas transferido con éxito $2,500.00 a Paul Jones hoy a las 17:00. Apagué el teléfono. Me senté allí en la cocina que se oscurecía, dejando que el silencio me tragara, dejando que los recuerdos me inundaran como un maremoto. 4 años. Durante 1460 días, me había transformado. Pasé de ser una respetada directora de enfermería a ser un cajero automático humano para la familia de mi hijo. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón inferior y saqué un sobregrueso de color manila de una pila de archivos viejos. Dentro estaba el rastro de papel de mi sacrificio. La escritura del fideicomiso. Los registros de impuestos. Y montones de recibos de transferencias bancarias. En el documento del fideicomiso familiar, Family Trust, Paul y Abby figuraban como beneficiarios. Pero allí, en la casilla de fiduciario, trustee, y otorgante, grante, la persona que realmente puso el dinero, estaba mi nombre, Susan. $1.200.000. Esa era la suma de 30 años de duro trabajo en el hospital. Era cada vacación exaltada, cada almuerzo traído de casa, cada café de Starbucks que me negué a mí misma. Ahorré cada centavo. Recordé hace 4 años, la desesperación que sentí intentando juntar la entrada para ellos. Me había tragado hasta la última gota de mi orgullo. Abby se había mostrado inflexible. Necesitaba una casa en ese distrito escolar específico. Decía que era para la futura educación del niño. Decía que estaba cerca de su oficina. Pero me faltaba dinero. Necesitaba otros $20.000 en efectivo para cerrar el trato. Recordé a Paul suspirando frente a mí, con la cabeza entre las manos. Me dijo que Abby había lanzado un ultimátum: sin casa, no hay boda. Ver a mi hijo con ese tipo de dolor me rompió. Así que hice lo impensable. Llamé a la puerta de la oficina de mi antiguo jefe, el Dr. Thompson, el jefe de cirugía. El Dr. Thompson y yo habíamos trabajado codo con codo durante décadas. Él sabía que yo era una mujer orgullosa. Escuchó mi petición y, sin pensarlo 2 veces, me extendió un cheque personal por $20.000. Susan, me dijo al dármelo. Confío en tu integridad. Tómalo. No dejes que los chicos sufran. Yo estaba llorando. Insistí en que lo hiciéramos legalmente. Hice que un abogado redactara un pagaré, promissory note, formal. Prometí devolverlo según el calendario, y firmé mi nombre con mano temblorosa. Ese documento, legalmente vinculante y cargado de obligación, seguía en mi caja fuerte. El día que recibieron las llaves de la casa nueva, Paul y Abby me abrazaron y lloraron. Paul tenía los ojos enrojecidos. Mamá, gracias. Te juro que cuidaré de ti el resto de tu vida. Seré un buen hijo. Abby se secó las lágrimas y me agarró las manos, con una voz más dulce que un himno de coro de iglesia. Susan, ahora eres mi propia madre. Te cuidaremos en tu vejez. Les creí. Les miré y vi el futuro que había visto en la televisión, la abuela feliz rodeada de nietos. Después de obtener su licencia de matrimonio, Abby vino a mí con una nueva preocupación. Dijo que acababa de empezar su carrera. Tenía préstamos estudiantiles. Si tenían que pagar los altos impuestos de la propiedad y las cuotas de la comunidad de propietarios, JOA, además de la hipoteca, su calidad de vida caería en picado. Dijo que se sentía insegura. Odiaba ver a mi hijo dividido entre su mujer y su cartera. Así que me ofrecí voluntaria. Les dije que le subvencionaría con $2.500 al mes. Estaba destinado a cubrir los costes de mantenimiento de la casa y, eventualmente, las cuotas de la guardería privada para mi nieto. Estáis empezando, les dije. Mamá os dará un empujón. Cuando estéis financieramente estables, pararé. Ese empujón duró 4 años. $120.000. Mi pensión es buena, pero después de enviarles esa cantidad de dinero cada mes, lo que me quedaba era apenas suficiente para sobrevivir. No me atrevía a ponerme enferma. Cancelé mis planes de viaje anuales.
Ni siquiera me compré un abrigo de invierno nuevo. Las cajeras del supermercado local me conocían por mi nombre porque yo era la señora que solo compraba la comida con las pegatinas de descuento de oferta del gerente. El invierno pasado, resbalé en una placa de hielo negro y necesité una cirugía menor en la rodilla. El médico ordenó reposo en cama y fisioterapia. Llamé a Paul. Le pregunté si podían venir unos días para ayudarme, o quizá ayudarme a contratar a un cuidador temporal. Abby interrumpió la llamada inmediatamente. Susan, mi empresa está en un momento crítico con un proyecto. Literalmente no puedo escaparme. Paul titubeó. Mamá, de hecho tengo que ir a Chicago una semana por negocios. Hablamos cuando vuelva. Así que lo hice sola. Cojeé con muletas a través de la nieve y el hielo, arrastrando mi pierna paso a paso doloroso hasta la clínica para la rehabilitación. Cada vez que subía o bajaba las escaleras, sentía como si me clavaran agujas en la rodilla. Sin embargo, justo el mes pasado, cuando la madre de Abby fue hospitalizada 2 días por una gripe fuerte, el mundo se detuvo. Ambos, Paul y Abby, se tomaron tiempo libre en el trabajo. Usaron días de vacaciones y permisos personales. Se turnaron junto a su cama, sirviéndole agua, pelándole fruta. Incluso pidieron comida orgánica cara a domicilio a la habitación del hospital. Fueron más dedicados que unos hijos biológicos. Paul incluso publicó en Instagram, esperando una rápida recuperación para mi suegra. La salud de la familia es nuestra mayor riqueza. Escena tras escena, recuerdo tras recuerdo, todo pasó ante mis ojos como un proyector de diapositivas. Solía decirme a mí misma que esto era solo cultural. Que esta era la independencia de la generación joven americana. La presión de la vida moderna. Me decía que como madre, necesitaba ser comprensiva. Pero hoy, cuando esa puerta metafórica se cerró de golpe en mi cara, la niebla se disipó. Finalmente vi la verdad. Para ellos, yo nunca fui familia. Yo era un recurso. Una mina para ser explotada. Yo era una gestora de fondos fiduciarios que procesaba sus propias transferencias. Metí la mano en el fondo del cajón y saqué el documento que el Dr. Thompson había desestimado pero que yo había guardado, el acuerdo de préstamo por los $20,000. En la columna del prestatario, la firma, Susan, seguía clara y negrita. Miré el papel. La calidez, la reticencia, la preocupación maternal, todo empezó a congelarse. Un frío profundo, hasta los huesos, se instaló en mí. Y entonces, mi corazón se hizo polvo. Cogí el teléfono. Salió el sol. La nieve había dejado de caer. El mundo exterior era de un blanco crudo y cegador. No había pegado ojo, pero mi mente estaba increíblemente clara. Era el tipo de claridad fría que solía tener en el quirófano. No lloré. No grité. No les envié mensajes de texto furiosos. Cuando el corazón de una madre muere finalmente, lo que queda es la precisión y la indiferencia de un cirujano. Preparé una taza de café solo, abrí mi portátil e inicié sesión en el portal online del banco. La pantalla mostraba la instrucción recurrente que había configurado hace 4 años, transferencia automática mensual. Durante los últimos 4 años, incluso desde una cama de hospital, comprobaba obsesivamente este estado para asegurarme de que el dinero llegaba. Me aterrorizaba que si me retrasaba un día, impagaran su hipoteca, o mi precioso nieto se viera avergonzado en su preescolar privado porque no se había pagado la matrícula. Hoy, moví el ratón con calma. Hice clic en «Cancelar». Introduje mi contraseña. Confirmé. Un tic verde apareció en la pantalla, instrucción de transferencia automática cancelada. Cuando leí esas palabras, sentí que me quitaban una montaña de encima. Este era el primer paso de mi contraataque. Silencioso, pero letal. Cerré el portátil y marqué el número del Dr. Thompson. Buenos días, Susan, retumbó la voz de Thompson. Ahora estaba retirado en Florida, jugando al golf todos los días. ¿Por qué llamas tan temprano? En el pasado, nunca le habría molestado a esta hora. Pero ya no me importaba la etiqueta social. Dr. Thompson, necesito pedirle un favor,
tomé una respiración profunda. Con respecto a ese pagaré de $20.000. Despojándome de toda emoción, expuse los hechos con el lenguaje más conciso posible. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un bufido agudo de disgusto. Pequeños desgraciados desagradecidos. Susan, los has malcriado. Tengo la intención de recuperar el dinero, dije con calma. Pero necesito que me ayude con el procedimiento. Usted no necesita hacer nada personalmente. Solo necesito que su abogado familiar envíe una carta de requerimiento formal e inicie los procedimientos de cobro. La razón será que usted está encontrando algunos problemas de liquidez con sus inversiones y necesita reclamar esta vieja deuda. Thompson era un hombre listo, y un caballero de la vieja escuela que protegía a los suyos. No, dudó. Hecho. No digas que tengo problemas de liquidez, diles que voy a quebrar mañana si quieres. Esos mocosos mimados necesitan probar el mundo real. Llamo a mi abogado ahora mismo. Colgué. La trampa estaba puesta. Cogí mi teléfono, abrí WhatsApp, busqué el avatar de Paul y escribí una sola línea. Enviar. Paul, a partir de este mes, ya no puedo transferir los $2,500. Me he encontrado con unas circunstancias financieras urgentes. Menos de 2 minutos después, mi teléfono sonó como una alarma de incendios. Mamá. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa ese mensaje? La voz de Paul era frenética, rozando el pánico. Ese es nuestro presupuesto fijo de vida. Si cortas el suministro, ¿cómo vamos a pagar el impuesto de la propiedad y las cuotas de la comunidad el mes que viene? Abby acaba de elegir un bolso Chanel nuevo, y hay que pagar la matrícula de las clases de equitación de Jai. Escuchando su indignación santurrona, el último jirón de esperanza en mi corazón se evaporó. No preguntó cuáles eran mis circunstancias financieras. No le importó si estaba enferma o en problemas. Solo le importaba que su flujo de efectivo se había cortado. Apreté el teléfono, con la voz tan tranquila como un asistente de inteligencia artificial. Tengo una deuda. El acreedor exige el reembolso inmediatamente. Debo priorizar el pago de mis deudas. Paul obviamente no se creyó ni una palabra. Se burló. ¿Deuda? Mamá, ¿estás de broma? Tu puntuación de crédito es perfecta. ¿Cómo podrías tener deuda externa? Simplemente no quieres darnos el dinero, ¿verdad? ¿Es porque no te dejamos venir en Navidad? ¿Nos estás castigando? Su tono goteaba arrogancia. Creía ver a través de mí. No me enfadé. Simplemente enuncié un hecho legal. ¿Lo has olvidado? Hace 4 años, cuando pagué la entrada por vosotros, pedí prestados $20.000 al Dr. Thompson. La línea se quedó instantáneamente en silencio. Podía imaginar vívidamente la mirada de shock y confusión en la cara de Paul. Sabía de ese dinero, por supuesto. Había caminado conmigo a la oficina de Thompson para recoger el cheque. Pero durante los últimos 4 años, mientras se acomodaban confortablemente en su vida de clase media alta, habían reescrito convenientemente la historia, viendo esa deuda como un regalo que nunca necesitaba ser devuelto. No le di oportunidad de respirar. Solté la primera bomba. Necesitáis prepararos. Vosotros vais a tener que devolver esos 20.000. El silencio duró menos de 3 segundos. Entonces, una voz femenina y penetrante explotó desde el altavoz. Era Abby. ¿Qué 20.000? ¿Por qué deberíamos pagarlo nosotros? Eso fue un regalo que le diste a tu hijo para comprar una casa. Fue un regalo. Legalmente, eso es un regalo. ¿Qué clase de madre eres? Solo porque no te dejamos quedarte en Navidad, ¿quieres extorsionarnos? Su voz estaba distorsionada por la rabia, llena de agresión. Podía oír a Paul de fondo, susurrando, intentando calmar las cosas. Abby, cálmate. Entonces Abby gritó aún más fuerte, histérica. ¿Por qué debería calmarme? Nos está diciendo que paguemos 20.000 grandes. No tenemos 20.000 en efectivo.
Todo nuestro dinero está atado en acciones y fondos. Tu madre es una controladora. Simplemente no soporta vernos vivir una buena vida. Luego llegaron los sonidos de cosas estrellándose, de Jai llorando aterrorizado. Era el caos. Escuché en silencio, con mi dedo pulsando el botón de grabar en la llamada. La discusión continuó durante unos 20 minutos. Finalmente, Paul volvió al teléfono, intentando razonar conmigo. Mamá, mira, Abby es directa, pero no se equivoca. Tú nunca dijiste que ese dinero tuviera que devolverse, y conoces nuestros gastos ahora mismo. Pagos del coche, hipoteca, seguro. ¿De dónde se supone que vamos a sacar esa cantidad de efectivo? No me conmovió su alegato de pobreza. Mi tono permaneció clínico, como si estuviera leyendo un diagnóstico. Paul, número 1, le debo este dinero al Dr. Thompson. Hay un pagaré firmado. Número 2, ese dinero se convirtió en patrimonio neto, equity, en vuestra casa. Estoy jubilada. No tengo la liquidez para atender esta deuda. Dado que vosotros sois los beneficiarios del activo, debéis asumir el pasivo. Déjate de mierdas. Abby arrebató el teléfono de nuevo. ¿Quién sabe si acabas de falsificar ese pagaré ahora mismo? Si tienes las agallas, enséñanos las pruebas. Las pruebas existen, dije, con voz inquebrantable. El abogado del Dr. Thompson ha preparado los documentos. Si no hay una resolución para la semana que viene, presentará una moción ante el tribunal para la ejecución. O, podría enviar a alguien a tu oficina, Paul, para entregar las notificaciones. Quizá tener una charla con tu departamento de recursos humanos sobre los riesgos de deuda de los empleados. No te atreverías. A la mención de empresa, la voz de Abby se debilitó notablemente. Y Paul, mi hijo, que valoraba su imagen corporativa más que su vida, entró en pánico inmediatamente. Era un ejecutivo de ventas en una firma financiera con respaldo de Wall Street. Cualquier registro de litigio o una crisis de deuda podría costarle su trabajo, o incluso su licencia. Su voz empezó a temblar. Mamá. Mamá, no hagas esto. Podemos hablarlo. No metas a abogados en esto. Si llega una citación a la oficina, mi historial de cumplimiento normativo, compliance, está arruinado. Mi bono de fin de año desaparecerá. Estoy hablando de ello, respondí fríamente. Una semana. En el plazo de una semana, dadme un plan de reembolso claro. De lo contrario, dejaré que el proceso continúe. Vieja bruja loca. No te daremos ni un centavo. Esto es chantaje. Abby seguía chillando. No me molesté más con su ruido. Colgué. Guardé la grabación. Hice una copia de seguridad en la nube. Sabía que la guerra acababa de empezar. Pero yo llevaba puesto el chaleco antibalas más fuerte disponible. La semana pasó volando. Mi teléfono estuvo extrañamente silencioso durante 7 días. Paul y Abby no llamaron ni una vez. Claramente, habían consultado a algunos amigos poco fiables que les dijeron que yo iba de farol, o contaban con la idea de que yo era demasiado blanda de corazón para arruinar realmente la carrera de mi hijo. Después de todo, la vieja Susan era blanda. La vieja Susan era fácilmente chantajeable emocionalmente. Desafortunadamente, esa Susan murió la noche antes de Nochebuena. En la mañana que expiraba el plazo, envié un mensaje al abogado del Dr. Thompson: por favor, ejecute. 2 horas más tarde. Midtown Manhattan. El vestíbulo del edificio de oficinas de Paul. Yo no estaba allí, pero Thompson me contó la historia después, y pude visualizar cada fotograma. Era la hora del almuerzo. El vestíbulo de paredes de cristal estaba a rebosar. Paul estaba de pie con algunos colegas de nivel vicepresidente, sosteniendo un café, hablando de golf, trabajando duro para mantener su personalidad de élite cuidadosamente curada. Un desconocido con una gabardina oscura, con la cara completamente inexpresiva, entró en el vestíbulo y se dirigió directamente a Paul. ¿Es usted el señor Paul Jones? Paul se detuvo, confundido, e instintivamente asintió.
Los soy. En el segundo siguiente, el hombre sacó una gruesa pila de documentos de su maletín y los golpeó contra el pecho de Paul. Queda notificado. Esta es una citación judicial del Dr. Thompson con respecto a su incumplimiento de deuda. El hombre no gritó, pero en la atmósfera silenciosa de un vestíbulo corporativo de alto nivel, su voz se proyectó. Todos lo oyeron. Notificado. Incumplimiento de deuda. Esas palabras fueron como dos bofetadas en la cara de Paul. Los colegas a su alrededor dejaron de hablar al instante. Le miraron con ojos extraños, inquisitivos, incluso despreciativos. En el mundo financiero, ser perseguido públicamente por deudas implica un riesgo de cumplimiento masivo y un colapso total de la solvencia personal. Paul se quedó allí, sosteniendo su latte, con la cara tornándose de un tono rojo violento y profundo. En ese momento, deseó que el suelo se abriera y se lo tragara entero. Su dignidad, la cosa de la que estaba más orgulloso, había sido hecha trizas. Este era exactamente el efecto que yo quería. En el sistema legal americano, nada infunde miedo y vergüenza en el corazón de la clase media como una notificación procesal, service of process. 30 minutos después, Paul estaba escondido en la escalera de incendios de su edificio, llamándome, con la voz temblando entre lágrimas. Mamá. ¿Realmente los enviaste? Toda la empresa sabe que he sido demandado. Recursos Humanos acaba de llamarme a una reunión. Estaba prácticamente gritando. Entonces deberías saber qué hacer, dije, podando casualmente las orquídeas en mi alféizar. Pagaré. Pagaré. Pero no tengo tanto efectivo ahora mismo, tengo que pagar a plazos. Esa noche, Paul fue a casa llevando un acuerdo de pago a plazos, redactado por el abogado. Los términos: pagar la deuda de $20.000 en un año. Pagos mensuales de aproximadamente $1.700. En cuanto entró por la puerta, le tiró el acuerdo a la cara a Abby. Oí más tarde que los vecinos podían oír la pelea a gritos desde la calle. Los padres de Abby, que habían planeado una estancia larga y lujosa, miraron el caos y perdieron el apetito por la mansión. En lugar de mediar, acusaron a Paul de ser un perdedor inútil que no podía manejar las finanzas familiares internas y estaba haciendo sufrir a su hija. Todo el hogar, aplastado bajo la presión del dinero, se convirtió instantáneamente en un polvorín. Escuché los informes sin una sola onda de emoción en mi corazón. ¿No pueden soportar esto? Solo esperad. Esto es solo el principio. El verdadero espectáculo está por llegar. Con la pérdida del subsidio mensual de $2.500, y la repentina adición de un plan de reembolso para esa masiva deuda de $20.000 comprimida en un solo año, la vida de Paul y Abby no solo tropezó, cayó en picado desde las nubes directamente al barro. Sus salarios combinados, después de impuestos y deducciones del 401(k), ascendían a poco más de $20.000 en efectivo líquido para el año. Eso podría sonar como un colchón decente para algunos, pero en los costosos suburbios de alto estatus de Nueva Jersey, no era nada. Entre los pagos del leasing del coche, el seguro de la casa y ese sofocante reembolso mensual de deuda de $1.700, su flujo de caja no solo se rompió, se hizo añicos. Las tarjetas de crédito empezaron a llegar al límite una a una. Las verduras orgánicas en las que solían insistir fueron reemplazadas por comidas congeladas con descuento del supermercado barato. Esa noche, recibí lo que se sintió como una llamada telefónica de juicio conjunto de la pareja. Paul fue quien marcó el número, pero el fiscal principal era claramente Abby. Estaba histérica al otro lado de la línea, gritando y cuestionando por qué les estaba empujando a un rincón de esta manera. Dinero. 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 ¿Es eso todo lo que tienes en el cerebro? Susan, ¿crees que no somos lo bastante miserables? ¿Solo vas a ser feliz cuando nos fuerces a la bancarrota? Paul intervino justo después de ella, con un tono goteando resentimiento. Mamá, no vayas demasiado lejos. Si nos presionas demasiado, solicitaremos una orden de alejamiento. Solicitaremos contacto cero. Nunca volverás a ver a Jay en tu vida. A ver qué puedes hacer entonces. Estaban usando a mi nieto como rehén. Escuchando sus amenazas, que no mostraban ningún remordimiento y solo escalaban su agresión,
no me enfadé. En su lugar, una extraña reacción tomó el control. Me reí. Me reí más y más fuerte, hasta que las lágrimas rodaban por mi cara. Los dos al otro lado de la línea estaban completamente desconcertados por mi risa. Dejaron de gritar. ¿De qué te ríes? Psicópata. Maldijo Abby. Dejé de reír al instante. Mi voz bajó a una temperatura de 0 absoluto. Me río de lo ingenuos que sois. ¿Cortar el contacto? Eso es exactamente lo que yo tenía en mente. Abby estaba totalmente provocada por mi actitud. En su rabia ciega, gritó la única frase que me entregó el arma definitiva. No te tenemos miedo. No olvides que estamos viviendo en nuestra propia casa. Esta es nuestra propiedad. Si eres tan poderosa, ¿por qué no intentas recuperar la casa? Sí. Recupérala si puedes. Paul le hizo eco, como un repetidor descerebrado. Escuché en silencio sus faroles, sus voces temblando con falsa valentía, y la sonrisa en las comisuras de mi boca se profundizó. Abby. Paul. Gracias por recordármelo. Colgué el teléfono. No les di oportunidad de decir otra palabra. Caminé a mi dormitorio y abrí mi caja fuerte a prueba de fuego y robos. De debajo de un montón de cajas de joyas y documentos de valores, saqué una carpeta azul. Esta era mi carta de triunfo final y más letal. Era un documento redactado por un abogado de planificación patrimonial de primer nivel, el fideicomiso en vida revocable de Susan Jones. Hace 4 años, el día antes de que transfiriera el dinero para la casa, una excompañera de clase que es abogada me dio una seria advertencia. Ella dijo: Susan, estos son los ahorros de tu vida. Sé que amas a tu hijo, pero la tasa de divorcio en América es del 50%. Para prevenir que tus activos se dividan en el futuro, o en caso de un accidente, esta casa absolutamente no puede estar a su nombre. En ese momento, pensé que ella estaba siendo demasiado sensible, quizás un poco demasiado cínica. Pero por un instinto financiero de autoprotección, seguí su consejo. Firmamos todo un conjunto de documentos entonces. Para los extraños, e incluso para Paul y Abby, parecía que la casa fue comprada para ellos. Pero legalmente, la escritura, deed, de la propiedad pertenecía claramente al fideicomiso Susan Jones. Lo que ellos habían firmado era un acuerdo de ocupación de beneficiario. La cláusula 12 de ese acuerdo estaba escrita en negrita. El fiduciario, Susan, se reserva el derecho de revocar el derecho de ocupación del beneficiario en cualquier momento. El beneficiario posee solo el derecho de uso, no la propiedad. Tras notificación por escrito del fiduciario, el beneficiario debe desalojar las instalaciones incondicionalmente en un plazo de 30 días. Al final del acuerdo estaban nuestras 3 firmas, selladas con el sello oficial de un notario público. Todavía recuerdo ese día en el bufete. Abby estaba demasiado ocupada mirando fotos de la casa para leer el grueso montón de disposiciones legales. Paul, queriendo simplemente mantenerla contenta, había explicado casualmente: es todo por temas de impuestos. Mamá sigue gestionando el dinero, solo firma. Así que firmaron sus nombres sin dudarlo. Abrí la cámara de mi teléfono. Hice una foto nítida de la página con la cláusula clave. Luego, se la envié por mensaje a Paul. Inmediatamente después, escribí un mensaje. Ya que os sentís tan agraviados viviendo en el activo de mi fideicomiso, y estáis usando a mi nieto para amenazarme. Bien. Revoco ese privilegio. Según la cláusula 12 del acuerdo, os notifico formalmente: vuestro derecho de ocupación queda revocado. Tenéis 30 días para mudaros de mi casa. De lo contrario, iniciaré el proceso de desahucio formal. Después de que saliera ese mensaje, el mundo entero se calló. Cuando Paul recibió esa foto, su mente se quedó en blanco. Miró fijamente la captura de pantalla del acuerdo de fideicomiso en su pantalla, específicamente esa cláusula legal en negrita y el sello rojo brillante del notario. Sintió que la sangre de todo su cuerpo se coagulaba. Con las manos temblorosas, le pasó el teléfono a Abby. Abby se inclinó para mirar, y luego soltó un grito penetrante. Imposible. ¿Qué demonios es esto?
Nuestros nombres están definitivamente en la escritura. Aunque gritaba las palabras, el pánico ya la estaba ahogando como un maremoto. Recordó la apresurada ceremonia de firmas en el bufete hace 4 años, y ese grueso montón de documentos fiscales. Como maníacos, entraron en Avvo, la web de asesoramiento legal, tarde en la noche y pagaron por una consulta con un abogado inmobiliario. Enviaron la foto del documento al abogado, explicaron la situación y preguntaron sobre la validez del acuerdo, aferrándose a una última pizca de esperanza. La respuesta del abogado fue fría, profesional y definitiva. Cada palabra se sintió como una sentencia de muerte. Hola, señor Jones. Basado en la ley estatal de Nueva Jersey y este documento de fideicomiso, el título de la propiedad pertenece enteramente al fideicomiso. Como fiduciaria, su madre tiene poder absoluto de disposición. El acuerdo de ocupación que firmaron esencialmente les convierte en inquilinos en precario, tenants at will. Dado que ella ya ha emitido una notificación de revocación, no tienen base legal para permanecer. El abogado hizo una pausa, luego añadió un último golpe fatal. En pocas palabras, si no se mudan, ella puede solicitar al tribunal una orden de desahucio. Una vez que ese registro entre en los archivos públicos, encontrarán extremadamente difícil alquilar cualquier apartamento decente en el futuro, y afectará severamente a sus puntuaciones de crédito. ¿Qué significaba esto? Significaba que no solo tenían que devolver $17,000 extra de deuda de la nada cada año. Significaba que estaban a punto de perder el techo sobre sus cabezas, la mansión, que habían estado presumiendo en Instagram, el mismo refugio que les protegía del viento y la lluvia. Abby se derrumbó sobre la costosa alfombra persa, con los ojos vidriosos y vacíos. La copa de vino se resbaló de su mano, y el vino tinto se derramó por el suelo como sangre seca. Estamos acabados, murmuró. Sus padres, que habían planeado venir y disfrutar del sueño americano, estaban completamente estupefactos. Habían venido a pasar la Navidad en la casa de lujo de su hija y quedarse unos meses. ¿Cómo podía ser recuperada la casa de repente? La racionalidad de Paul colapsó por completo. Empezó a llamarme frenéticamente. 1, 2, 10 veces. Miré el nombre, Paul, parpadeando en la pantalla de mi teléfono, y simplemente activé el modo no molestar. Cuando no pudo contactar, empezó a enviar mensajes de voz. Al principio, era un interrogatorio furioso. Mamá. Esto es fraude. Nos tendiste esta trampa hace siglos. Luego vinieron las amenazas. Si te atreves a echarnos, te expondré en Internet. Haré que todos sepan qué madre tan sangre fría eres. Haré que todos en la iglesia conozcan tu verdadera cara. Finalmente, se convirtió en súplica desesperada. Mamá, me equivoqué de verdad. No deberíamos haber sacado el tema de Jai. No hagas esto, somos una familia. Hace mucho frío en invierno, ¿a dónde podemos ir? Jai solo tiene 1 año, ¿cómo puede soportar dejarle dormir en la calle? Escuché esos mensajes mientras reservaba online un billete solo de ida a Europa. ¿Familia? El momento en que fui pateada a un lado como un balón de fútbol con la excusa de no hay sitio, ya no éramos familia. Respondí con una sola frase. Por favor, contactad directamente con mi abogado. Cualquier acoso privado se convertirá en prueba en vuestra contra en el tribunal. 3 días después, un oficial del sheriff uniformado llamó a la puerta de Paul y entregó la notificación de desalojo formal, el aviso de 30 días para vaciar la vivienda. Ese documento legal pegado en la puerta destrozó por completo el sueño de los padres de Abby de jubilarse allí. Se dieron cuenta de que esto no era una pelea familiar normal, esto era una verdadera guerra legal. En América, luchar un pleito contra un propietario con un equipo legal de primera termina de una sola manera: pierdes, y pierdes miserablemente. El día después de recibir la notificación, la madre de Abby agarró a su padre y empezó a hacer las maletas en silencio. Abby lloró y agarró la mano de su madre, rogándoles que no se fueran. Mamá, ¿a dónde vais? Este es el momento más difícil, ¿qué haré si os vais? Su madre se soltó de la mano. La expresión amorosa de antes había desaparecido, reemplazada por un cálculo frío y realista. ¿Por qué deberíamos quedarnos aquí?
¿Esperar a que la policía nos eche? Compramos billetes de vuelta a Ohio para mañana por la mañana. Su padre suspiró desde un lado. Abby, te dije hace mucho que encontraras a un hombre que fuera financieramente independiente. Mira a tu marido, ni siquiera sabe quién es el dueño de la casa en la que vive. Es un niño grande, Manchild. No podemos manejar este desastre. Estas palabras llegaron perfectamente a los oídos de Paul, que acababa de volver del trabajo, con aspecto agotado. Se quedó en la puerta, sosteniendo una pizza con descuento, temblando entero. Todo el agravio, la ira y la humillación explotaron en ese momento. ¿Qué has dicho? ¿Soy un niño grande? Rugió a sus suegros. ¿Quién me forzó a comprar una mansión en este distrito escolar? ¿Quién se mudó aquí como parásitos y me forzó a vivir en el sótano? Ahora que hay problemas, corréis más rápido que los conejos. Fuera. Fuera de mi casa, no, fuera de la casa de mi madre. Estalló una pelea caótica. Los padres de Abby pidieron un coche esa misma noche y huyeron del Titanic que se hundía. La casa, que había parecido abarrotada por su llegada, instantáneamente se quedó vacía, como una nevera gigante. Abby descargó todo su resentimiento y desesperación sobre Paul. Le agarró por el cuello, golpeándole y maldiciéndole. Paul, eres un perdedor. Ni siquiera puedes manejar a tu propia madre. Dejaste que jugara con nosotros como monos durante 4 años. Estaba ciega al casarme contigo. Paul estalló completamente. Tenía los ojos rojos mientras empujaba a Abby. Si no fuera por ti. Si no fuera por tu vanidad, insistiendo en vivir en este maldito barrio rico. Si no fuera por tu actitud hacia mi madre, sin dejarle siquiera venir en Navidad. ¿Estaríamos en esta situación hoy? Abby. Tú arruinaste este hogar. Pasaron de gritar insultos a tirar cosas. La costosa aspiradora fue estrellada contra la pared. El marco de fotos de cristal de su boda se convirtió en fragmentos. Finalmente, Abby lloró mientras empaquetaba sus cosas. Sosteniendo a un Jay aterrorizado, dio un portazo y se fue a quedar con una amiga. Paul se sentó solo, desplomado en el salón vacío. El fuego en la chimenea hacía tiempo que se había apagado, dejando solo ceniza fría. Miró este hogar, el lugar del que una vez estuvo tan orgulloso, el lugar que solía presumir ante su círculo de amigos, y por primera vez, sintió un frío que le llegaba hasta los huesos. Esta casa nunca le perteneció. Al igual que su llamada vida de clase media, era frágil y estaba lista para colapsar. 3 días después de que Abby se llevara al niño y se fuera, Paul, sin ningún otro lugar a donde ir, condujo solo hasta el edificio de apartamentos de lujo donde vivo. Obviamente había estado bebiendo mucho. El Tesla de leasing, una vez brillante y nuevo, parecía gris y polvoriento por el abandono. No tenía tarjeta de acceso, así que no podía entrar al vestíbulo. Simplemente se quedó en el interfono de abajo, presionando el timbre frenéticamente como un loco. Eran las 11 de la noche. Me despertó el timbrazo penetrante. Caminé hacia el videoportero. En la pantalla apareció la cara de Paul, sin afeitar, demacrado y roto. Mamá. Abre la puerta. Sé que estás ahí arriba. Gritó a la cámara, con la voz arrastrada. Déjame subir. No tengo a dónde ir. Mis tarjetas están congeladas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sus gritos eran discordantes en el silencio de la noche y rápidamente atrajeron la atención del conserje. Señor Jones, por favor cálmese. Está molestando a otros residentes, el conserje intentó intervenir. Apártate. Quiero ver a mi mamá. Esta es la casa de mi mamá. Paul empujó al conserje, sumido en una profunda rabia borracha. Observé al hombre fuera de control en la pantalla, y mi corazón permaneció perfectamente inmóvil. En el pasado, habría bajado angustiada, le habría hecho sopa para que se le pasara la borrachera, y le habría escuchado llorar. Pero ahora, solo veía un infante gigante que se negaba a crecer, y un peligro potencial. Descolgué el auricular y hablé con calma al conserje. Mike, no conozco a esta persona. Me está acosando.
Por favor, llama al 911 por mí, o haz que seguridad lo saque. Sí, señora. Unos minutos más tarde, 2 oficiales de la patrulla comunitaria llegaron a la escena. A través del monitor, vi a Paul forcejear, intentando explicar a la policía que esto era una disputa doméstica. Pero a la policía no le importó. En América, el desorden público, disorderly conduct, por embriaguez a altas horas de la noche conlleva detención inmediata. Viendo a Paul siendo presionado contra el capó del coche de policía con las manos esposadas a la espalda, y finalmente metido en el asiento trasero, colgué el interfono. Temprano a la mañana siguiente, recibí una foto en mi teléfono. Era de Paul. Parecía que acababan de soltarle de la comisaría y había ido a urgencias. La foto le mostraba tumbado en una cama de hospital, conectado a un suero, con la cara pálida. El mensaje adjunto estaba lleno de chantaje emocional. Mamá, cogí frío en el calabozo. El médico dice que es neumonía. Estoy solo en el hospital, no tengo seguro, y tengo miedo de decírselo a Abby. ¿Tanto me odias? Miré la foto. No sentí dolor de corazón, solo asco. Esto era luz de gas, gaslighting, de manual, intentar hacerse la víctima para fabricar culpa en mí. Sin dudarlo, toqué bloquear contacto en la esquina superior derecha de la pantalla. Con eso, corté personalmente todo canal de conexión entre él y yo. Mientras Paul interpretaba su tragedia, mis procedimientos de disposición de activos avanzaban metódicamente. Como fiduciaria, di plena autoridad a un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Debido a que el distrito escolar era excelente, recibimos múltiples ofertas en efectivo en la primera semana. Todos los trámites se gestionaron a través de abogados y la compañía de títulos. Ni siquiera volví a pisar esa comunidad. El día del cierre, viendo el $1,500,000 en efectivo volver a mi cuenta bancaria, no sentí la emoción que esperaba. Solo sentí una calmada sensación de alivio. Lo primero que hice fue escribir un cheque al Dr. Thompson por $22,000, principal más intereses. Luego, cogí una botella de whisky escocés caro y fui a agradecérselo personalmente. El Dr. Thompson miró el cheque, sonriendo y sacudiendo la cabeza. Susan, sabes que solo hice eso para ayudarte a montar el espectáculo. Insistí en poner el cheque en su bolsillo. Doctor, el procedimiento legal es el procedimiento legal. Además, sin su cooperación, no podría haber dado este primer paso. Debe aceptar este dinero, de lo contrario mi informe de crédito mostrará para siempre una deuda no liquidada. Después de despedirme del Dr. Thompson, hice un plan para el resto de mi vida. Cogí $1,000,000 y lo invertí en una cartera estable de fondos indexados Vanguard. Solo los dividendos anuales son suficientes para cubrir mis gastos diarios. Con los $300,000 restantes, tomé una decisión que sorprendió a todos. Reservé un billete para un viaje alrededor del mundo de 3 meses en cruceros Viking. Desde el Mediterráneo hasta el Caribe, quería ver el mundo en el que había trabajado durante 60 años pero que nunca había disfrutado verdaderamente. La mañana en que hice las maletas y llamé a un Uber para ir al aeropuerto, Abby estaba esperando abajo en mi edificio de apartamentos con Jay. Parecía aún más demacrada que Paul, claramente atormentada por la pobreza de los últimos días. No gritó como Paul. Eligió una estrategia más práctica. Susan, sabemos que nos equivocamos, tenía los ojos rojos mientras empujaba a Jay en su carrito hacia mí. Vendimos la casa. Estamos alquilando un sótano ahora. Las condiciones son terribles. Por el bien de Jay, tu nieto, por favor ayúdanos. Vamos, Jay, di abuela. Jay me miró, a esta mujer extraña con gabardina y gafas de sol, parpadeando con sus grandes ojos inocentes. Mirando a este niño que compartía mi sangre, mi corazón se ablandó por un momento. El niño era inocente. Pero esta blandura tenía límites estrictos. Saqué mi chequera del bolso y escribí un cheque por $1,000. La línea del beneficiario decía, Jay Jones. Metí el cheque en la pequeña mano de Jay y le hablé fríamente a Abby. Esto es algo pequeño para los pañales y la leche de Jay. En cuanto a vosotros 2 adultos. Bienvenidos al mundo real. Con eso, tiré de mi maleta,
me di la vuelta y me subí al SUV negro que esperaba. No miré atrás. Unas horas más tarde, dentro del Centurion Lounge en el aeropuerto JFK, publiqué mi primera actualización de Instagram. En la foto, sostenía una copa de champán, con un Boeing 777 fuera de la ventana al fondo. Sonreía, una sonrisa libre y brillante. El pie de foto decía: el mundo es grande, y quiero verlo. La segunda mitad de la vida es para vivir para mí misma. Perdieron la mansión. Perdieron el subsidio del fondo fiduciario. Y todavía estaban cargados con los pagos mensuales de la deuda. De la noche a la mañana, la vida de Paul y Abby cayó de la glamurosa clase media al fondo del barril, viviendo al día. Usando los $1000 que le di a Jay, alquilaron un apartamento de un dormitorio sin ascensor en un barrio menos seguro de Nueva Jersey. Pasar de una gran villa con aire central y patio trasero a un alquiler con una insonorización terrible y pasillos que olían a hierba fue una caída masiva. La brecha en la realidad casi causó que Abby, que estaba acostumbrada a sentirse superior, tuviera un colapso. Sin mi apoyo financiero, después de deducir los pagos de la deuda de sus salarios mensuales, tenían que calcular cada centavo, incluso solo para cargar el Tesla. Debido a la citación por deuda y su historial crediticio arruinado, la vida de Paul en la firma financiera se volvió cada vez más difícil. Finalmente, debido a objetivos no cumplidos y riesgos de cumplimiento, fue despedido. Para sobrevivir, tuvo que aceptar un trabajo como vendedor en un concesionario de coches usados. El salario base era extremadamente bajo, dependía enteramente de las comisiones. A Abby no le iba mucho mejor. Dejó su glamuroso pero mal pagado trabajo de RRPP y empezó a trabajar como cajera en un supermercado cercano. Estaba de pie 8 horas al día, soportando a clientes difíciles. Peleaban por dinero todos los días. Por una diferencia de $1 o $2, la pareja una vez amorosa se convirtió en enemigos llenos de odio. Todo el romance y la dignidad fueron hechos trizas ante la pobreza y las facturas. Paul empezó a echar de menos los días en que no tenía preocupaciones, los días en que su madre se ocupaba de cada factura. Mirando la pintura desconchada en el apartamento de alquiler, escuchando a su hijo llorar y viendo a su esposa resentida, se dio cuenta por primera vez, desde el fondo de su corazón, no solo había perdido una casa o un fondo fiduciario que enviaba dinero automáticamente. Había perdido el amor incondicional de una madre, y un hogar que podría haber sido estable y feliz. Ocasionalmente, tarde en la noche, buscaban en secreto mis cuentas de redes sociales. Aunque les había bloqueado, podían ver mis fotos a través de reposts de amigos comunes. Allí estaba yo, bebiendo café bajo la Torre Eiffel en París, mirando el mar frente a las iglesias de cúpula azul de Santorini, esquiando en los Alpes suizos. En las fotos, estaba radiante. Parecía más joven de lo que había sido en los últimos 10 años. Esas fotos eran como espinas clavándose en sus corazones. La envidia y los celos eventualmente se convirtieron en un arrepentimiento infinito. Finalmente entendieron que cuando dieron por sentado el afecto familiar y lo trataron como algo para ser explotado, ya habían perdido todas sus fichas. En un crucero de lujo en el Mediterráneo, di la bienvenida al 50º amanecer de mi viaje. Se estaba celebrando un brunch con champán en la cubierta. Estaba rodeada de un grupo de amigos jubilados de todo el mundo. Había abogados, profesores y personal médico jubilado como yo. Hablábamos de arte, historia y nuestros planes de viaje para la siguiente parada. Nadie hablaba de sus hijos. Nadie hablaba de problemas familiares. Mi teléfono vibró suavemente en mi bolso de mano. Lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. Era Paul. El texto era largo. La arrogancia había desaparecido. La súplica había desaparecido. Mamá, ha pasado mucho tiempo. Vi tus fotos en Instagram. Te ves genial. Yo, me alegro por ti también. Abby y yo hemos dejado nuestras viejas industrias. Estoy vendiendo coches ahora. Es trabajo duro, y a veces tengo que lidiar con actitudes difíciles, pero fui el mejor vendedor el mes pasado. Gané un bono. Abby está estudiando para su licencia inmobiliaria. Estamos devolviendo el dinero del Dr. Thompson a tiempo cada mes. Tomará mucho tiempo, pero no estamos impagando.
Sé que es demasiado tarde para que diga nada ahora. Solo quería decirte que finalmente entiendo lo difícil que es ganar